Go with me to the book of 1 Corinthians, Primera de Corintios, capítulo 12, 1 Corinthians chapter 12, Primera de Corintios, capítulo 12. For those of you who are visiting us this morning, we started weeks back speaking about the Holy Spirit. Empezamos a hablar acerca del Espíritu Santo hace unas semanas atrás. Y comenzamos en realidad con la profecía que dio Juan el Bautista, que después de él venía otro que era más poderoso que él. Él iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. So we started with that prophecy of John, that after him was coming one that was greater than him, who was going to baptize with Holy Ghost and fire. Amen. And we went all the way into the book of Acts and saw the fulfillment of that promise. Hechos capítulo 2, vimos el cumplimiento de esa promesa. All right. Y entramos en 1 Corintios capítulo 12 la semana pasada. We went into 1 Corinthians chapter 12 last week, and we started talking. Actually, our goal is to get into the gifts of the Spirit. So that's kind of where we're headed. But we took the first verses 1, 2, and 3. Last week, tomamos los versos 1, 2 y 3 la semana pasada, y quiero hacer énfasis en algo que dice el versículo 2, okay? En la última parte, bueno, vamos a leer el verso. Let's read verse 2 in 1 Corinthians 12, because I want to just kind of go back on that a little bit, because it kind of sets in context what the Holy Spirit, I believe, is trying to bring out here. Es algo que creo yo que el Espíritu Santo quiere sacar, enfatizar, que está en el verso 2. Y dice así: sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Todos digan conmigo, mudos. Say dumb. Don't look at the person next to you. Just say dumb, okay? Amen. And the word dumb is a word that we misuse now in the English language. It actually means you can't talk. And that's what the apostle is referring to. Está refiriendo a ídolos mudos, idols that can't talk. When the gospel started to spread over the Roman Empire, or among the Roman Empire, the Romans were very superstitious people, and they were very idolatrous. And y ellos tenían muchos ídolos. They had idols, tenían muchos ídolos. Y so, okay, Jerry, I'm sorry. I'll adjust. I got my translator back there. And so I'll adjust, okay? Eran ídolos mudos. Y todos estos ídolos que ellos habían, o que ellos adoraban, tenían un problema, todos estos ídolos. Y es el problema que tiene todo ídolo. No hablan. No hablan. Y tenían estas imágenes de todos estos ídolos, de Júpiter, de Neptune, de Apolos, de todos estos dioses paganos que ellos adoraban, y les rendían homenaje y les daban ofrendas, pero los ídolos no hablaban. Y solo que el apóstol, yo creo lo que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo está tratando de enfatizar a la iglesia es que Dios no es un ídolo mudo. Jesús no es un ídolo mudo. ¿Qué tantas veces algunos de ustedes han dicho, Dios me habló? Eres su mano, ¿verdad? God spoke to me. How many of you? Amen. God spoke to me the night I was saved. He spoke to me. Now God didn't come down from heaven, no vino y se me apareció y me dijo, Esteban, eres un pecador, va rumbo al infierno. No, Dios me habló por medio de la persona que estaba predicando, que me estaba predicando de su palabra. Dios me habló. So Dios no es mudo.
God is not dumb. God speaks. Él habla. And to almost all of us that are here this morning, casi a todos de nosotros, we can say at one time or another, God spoke to me. Dios me habló. And there was no mistake. No nos equivocamos. Dios nos habló. So, ¿cómo habla Dios? Alguno dirá, pues con la boca. Pero Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo igual que nosotros. Y lo que yo he visto a través de la Biblia y a través de mi propia experiencia es que Dios primeramente habla a través de su palabra. God speaks through His Word. There was a gentleman that when we had first come to Christ, we used to buy Bibles from him that we would take to Mexico and give away. Regalábamos Biblias en México. Y este hermano tenía una imprenta aquí en Dallas y él imprimía Biblias y nosotros le comprábamos Biblias. Y en el principio de la Biblia decía cómo estudiar la Biblia. Y él tenía ese pequeño estudio enfrente, cómo estudiar la Biblia. Y él decía, guarda en mente que cuando tú lees un libro, tú lees el libro. Pero cuando tú lees la Biblia, Dios te lee a ti. That is so good. When you read a book, but when you read the Bible, God reads you. He knows you. Él te conoce a ti. So God speaks through His Word. Él habla a través de su palabra, pero Dios también habla a través de sueños y visiones. How many of you have had a dream from God? That you knew it was a dream from God? ¿Qué tantos de ustedes han tenido un sueño? Tú sabes que era un sueño. God spoke to you through a dream. Dios te habló por un sueño o por una visión. Y luego, lo tercero que yo he visto es que Dios habla por su Espíritu Santo a través de sus hijos. The Holy Spirit speaks through God's children. He speaks through us. Habla a través de nosotros. Have any of you ever been talking to someone and they are just reading your mail? Estás hablando con alguien y esa persona te está diciendo cosas de ti que tú sabes que esa persona no sabe y tú sabes que es Dios hablándote por medio de esa persona. And that is what the Apostle Paul wants to bring out here. Eso es lo que él quiere sacar aquí. Y quiere hacer a la iglesia saber, Dios habla por medio de ti. God speaks through you. And I want to tell you that sometimes the only mouth that God has is our mouth. Es que la única boca que Dios tiene es la boca nuestra. Las únicas manos que Dios tiene a veces son las manos nuestras. Dios habla hoy. Él no es un ídolo mudo. Y es importante esto porque la iglesia de Corintio, la ciudad de Corintio, vamos a decir eso, era una ciudad muy idólatra. Como eran muchas de las ciudades principales del Imperio Romano y tenían sus dioses, they had their gods for that certain city that they thought and believed God, you know, this God that we worship is going to protect our city. And so Corinth had their God, Ephesus had their God, or goddess sometimes, Dios o diosa. Los efesios tenían una diosa, Diana de los Efesios. Y ella era la patrona, la reina, the patron. She was the patron of Ephesus. Era la patrona de Éfeso, Diana. Y en Corintio había mucha idolatría. It's a lot of idolatry in Corinth. Y la iglesia quería el apóstol Pablo que entendiera que Dios los quería usar a ellos para hablar a la gente. So, vamos entonces a ver en el verso 4 cosas que él va a sacar. Okay? Let's start there in verse 4. He's going to bring out some stuff. Now, as we read verses 4, 5, and 6, because I'm going to read them and then go back to them, voy a leer los versos 4, 5 y 6. Y quiero que veamos una palabra, yo creo que usted la va a notar, y si la nota me la dice ahorita, algo que sobresale aquí.
Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Qué palabra sobresale? ¿Mande? Sí, diversidad. Diversidad. Diversity. Se llama la palabra en inglés diversity. And he brings this out in both of the three verses. Y nosotros en la iglesia del Señor Jesucristo nos imponemos a que Dios haga una cosa y creemos que Dios la va a volver a hacer igual. But God is a God of diversity. Dios es un Dios de diversidad. Yo me acuerdo con nosotros se congregaba un señor. ¿Qué tanto se acuerdan de cómo se llamaba el restaurante ese donde tenían el monito gordito enfrente? Kips. How many of y'all remember the Kips over here in Oak Cliff? ¿Se acuerdan de Kips in Oak Cliff? They served good food. Greasy, cholesterol. I mean, it was just good. Yeah. And, so este hermano estaba en Kips una noche y él vio una mujer que estaba allí y el Espíritu Santo dice él que le habló y fue y se le acercó y le dijo, Dios bendiga el fruto de tu vientre. Y la mujer comenzó a llorar. She didn't look pregnant. No one knew she was pregnant, but he walked up to her and said, God bless your pregnancy. She started crying. So él sabía que Dios lo había usado para hablarle a esa mujer. Well, estaba en ese mismo restaurante, entró una mujer que se miraba como que estaba embarazada. So él se le acercó y le dijo otra vez, el Señor me dice que Él bendice el fruto de tu vientre. Y la mujer le dijo, yo no estoy embarazada. So creía que porque Dios lo había usado de una forma una vez, iba a ser igual. Y nosotros en la iglesia a veces queremos que Dios haga lo mismo de la misma manera y cuando no lo hace igual como nosotros creemos decimos que no es Dios y lo criticamos y lo atacamos. Y yo crecí en una época cuando la música popular entre la iglesia cristiana era la música de Tony Sauceda. Estilo norteña, músico estilo norteño. ¿Qué tanto se acuerdan? Tony Sauceda, ¿ok? Y durante ese tiempo de los 80s comenzó a salir la música de Marcos Witt. Y cómo atacaron a Marcos. Porque en su música había alegría, alboroto, habían guitarras eléctricas, habían luces, había máquinas de vapor y había todo esto. Y dice, eso es del diablo. Y ahora todas las iglesias hispanas cantan la música de Marcos Witt. Pero en aquel entonces la iglesia atacó a Marcos Witt. Y si nosotros nos metemos en nuestros patrones y queremos meter a Dios en este cajón y creemos que Dios siempre se va a mover de la misma manera y que siempre va a hacer las cosas igual, y Dios no es así. Dios es un Dios de variedad y lo puedes mirar en el ministerio de Jesús. You can see it in Jesus' ministry that He just had diversity in His ministry. I mean, sometimes He would lay hands on people and heal them. It was a blind man that he spit. Jesus spit and took some dirt and made mud, and there's this blind man, and Jesus takes the mud and smears it all over his eyes. How many of you would let a man spit y hacer lodo y echártelo en los ojos? Why did Jesus do it? Cuando otros nomás les dijo que fueran sanos y fueron sanados, otros les puso manos y los sanó, pero a este hombre le echó lodo en los ojos. Why? Porque Dios hace las cosas como Él quiere. Amen. Y nadie le va a decir cómo las hagas.
I mean, si Jesús hubiera hecho en alguna de nuestras iglesias, hubieran venido los diáconos y le hubieran dicho, Señor, estás fuera de orden. You're out of order. And so we put God in a box, ponemos a Dios en un cajón. So when something happens in one of our services that we've never seen before, que nunca hemos visto antes, lo atacamos y decimos, eso no es Dios. You know, hace unos años atrás, yo estaba en First Baptist Dallas. Y el pastor de First Baptist Dallas is Dr. Robert Jeffress. And he's kind of Mr. Baptist. Él es muy bautista. I mean, you're gonna pastor First Baptist Dallas, you better be Baptist. ¿Verdad? But Robert Jeffress had a Pentecostal father. Su papá era pentecostal. A lot of people don't know that. So estaba allí y él comenzó a hacer el llamado para las almas. Y el Espíritu de Dios se puso tan fuerte en ese lugar. Y donde estaba yo sentado así para este lado, no sé exactamente qué tan lejos, estaba una mujer. Porque no la vi, nomás la escuché. Y se oía donde la mujer estaba llorando durante el llamado y she was just weeping. Y luego la mujer no se aguantó y comenzó a gritar, God have mercy on me. God have mercy on me. Dios ten misericordia de mí. Y yo abrí mis ojos, no para ver a la mujer, sino a ver si iban a venir los sugieres a sacarla, porque esta es una iglesia bautista. And nobody moved. They let the Holy Spirit work on that woman. Dejaron que el Espíritu Santo trabajara en esa mujer. Y aunque no era algo que ellos estaban impuestos en esa iglesia, I appreciated that so much. Miré eso y admiré eso del pastor Jeffress y de la iglesia, que sabían discernir cuando era el Espíritu Santo y no lo interrumpían. So el apóstol Pablo le está escribiendo a esta iglesia y en realidad nos está escribiendo a todos nosotros que Dios es un Dios de diversidad. Now, más abajo en este capítulo, que en realidad yo creo que todo va dirigido ahí, es que somos un cuerpo. We're a body. Now, ¿por qué es importante el Espíritu Santo y darle libertad al Espíritu Santo que se mueva en una iglesia? And I'm going to tell you why. Te voy a decir por qué. This is so important. Pastor Pérez está aquí con nosotros esta mañana y yo no voy a decir que nos está visitando porque él y Lidia y Greg nunca son visitantes. They're not visitors. We consider them part of our family. Parte de nuestra familia aquí en la iglesia. Pero yo no he hablado con Juan en semanas. Y yo no sé qué necesidades trae Juan esta mañana. A lo mejor él trae necesidades familiares. Yo sé que él tiene 2 hijos. A lo mejor viene con necesidades económicas. A lo mejor esta semana fue al médico y el médico no le dio un reporte bueno acerca de su salud. Yo no sé. No sé porque no he hablado con él. Pero el Espíritu Santo sí sabe. Él sí sabe. Y el Espíritu Santo va a buscar a alguien en la congregación a quien él le pueda hablar y decirle, acércate a Juan Pérez y ora por él. Y quiero que ores por él, por su salud o por la necesidad que él tenga. Y por eso es importante que el Espíritu Santo se pueda mover con libertad en nuestras congregaciones. At that same time, yo quiero decirte, cuando yo estaba visitando First Baptist Dallas, yo tenía mucha necesidad. Estaba pasando por una etapa de mi vida que era la etapa más difícil de mi vida.
Y me acuerdo cuando llegué a esa iglesia. Now, First Baptist Dallas is just a little bit larger than our church. Okay? They have a parking garage with an elevator. And I parked in that parking garage. Me estacioné en el estacionamiento, en el parking garage de esa iglesia, y me subí en el elevador. Y venía con nosotros, éramos varios ahí, pero venía una señora. Y cuando se abrieron las puertas del elevador y nos bajamos, me dice la señora, me dice, ¿sabes dónde está la entrada? Le dije, no sé dónde está la entrada. Y oí una voz atrás de mí que dijo, yo sé, síganme. Y era un anciano. Eso él caminó y nosotros lo seguimos, ahí vamos siguiéndolo a él. Entramos a la iglesia, llegamos a la entrada de la iglesia y le dije, muchas gracias. Y dijo, no, sígueme. Y nomás a mí, a la señora no, me dijo, sígueme. Y ahí voy yo siguiéndolo. Entramos por las puertas, subimos una escalator y llegamos a donde íbamos a entrar. Le dije, muchas gracias. Digo, no, sígueme. Y ahí voy yo atrás de él. Dijo, siéntate aquí conmigo. Y me senté con él. Y esa mañana tenían un coro invitado. The Brooklyn Tabernacle Choir. The singers, not the whole choir, just the singers, but they were anointed. Ungidos para cantar. Y cuando ellos comenzaron a cantar, yo bajé el kneeler de la banca y me puse de rodillas y me puse a llorar. Y la esposa de este anciano vino y me puso manos y comenzó a orar por mí. Sentí tanto amor y tanta compasión. Nadie en esa iglesia me conocía, pero este anciano fue obediente a no soltarme y su esposa fue obediente a orar por mí. We need the Holy Spirit to move. Hizo el apóstol Pablo habla acerca de diversidad en el cuerpo. And I just explained to you why that is so important. Now, la iglesia ha caído en un error. Y eso es que la iglesia quiere que el pastor haga todo. Y el pastor no puede. Así es. Jesús no pudo. Jesús dijo, la mies es mucha, los obreros pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús no pudo. Hizo entonces Dios en su inmensa sabiduría, concibió Él su iglesia, un cuerpo por el cual Dios podía tocar y hablar y ministrar a la gente necesitada. You are the church. Amen. Tú eres la iglesia. Tú eres el cuerpo de Cristo. Nosotros, todos nosotros juntos somos el cuerpo de Cristo. Amen. Y los dones no son solo para los ministros. Los dones son para la iglesia. Amen. For you. Sí. Así es. For you. And they're different. Why are they different? Because we're different. I mean, somos tan diferentes. No solamente en género, que unos son hombres y unas son mujeres, pero somos diferentes aún los hombres en nuestros gustos. And we're just different. And God uses us the different ways that we are. Él nos usa así. You know, yo le voy a confesar, ayer andaba con mi esposa y el diablo no descansa. Yo no sé cómo salió en la radio, Mamas don't let your babies grow up to be cowboys. And I love country western music. Especialmente ese tipo de country western music. The flesh just came out. And so I start singing, Mamas,
Don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars and drive them old trucks. Make them be doctors and lawyers and such. And it's a crying in your iced tea for a Christian song, you know. Pero me vino eso y luego, mi esposa puso un canto de músico. ¿Han oído de músico? Hip hop, cristiano, you know, músico. Y it's just a different beat, you know. Y so, you know, ponemos ese tipo de música y mi esposa comienza, you know. You know. Pero no toda la música es igual. Y no toda la música le gusta a todos igual. You know, dijo mi primo Alejo que él estaba en un servicio y habían invitado a un grupo de hip hop, de rap, de Christian rap. Y si subieron arriba como y mi primo Alejo, que él toca el acordeón y él toca música norteña, dijo, esa no es música. Pero dice, luego vi a los jóvenes que empezaron a llorar y Dios los empezó a tocar. So él empezó. Yeah. No, él no, but, you know. But there's just diversity. Listen, we're different, and it's okay to be different. It's okay. Está bien ser diferente, you know. If Brother Alex wants to go back to the 70s and wear bell bottoms and a big white belt, let him alone. You know. Si mi cuñado Adolfo entra con su sombrero de vaquero, déjenlo en paz. No salgan afuera a buscar el caballo. No, he came in a car. Déjenlo en paz. We're different. Somos diferentes. La iglesia es diferente. Y a Dios le encanta usarnos en nuestra diversidad. No trates de imitar a alguien más en sus modales y todo, como ellos se mueven y todo. No. Estaba oyendo yo en una denominación que había un hermano que Dios lo usaba mucho, era un gran predicador, pero estaba enfermo de su espalda, so cuando él predicaba jorobadito así, you know. So todos los demás ministros comenzaron a predicar jorobaditos también. No. Diversidad. We're different. God loves diversity. He loves it. Y no cometamos el error nosotros de tratar de meter a Dios en un patrón. Leave God alone. Let the Holy Spirit move. Y entonces Él está diciendo que hay diversidad de dones. Dice en el verso 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. La palabra aquí, dones, es la palabra griega carisma, which means graces. That means that these gifts are not earned. Estos dones no te los ganas. They're gifts from God. Son dones de Dios. Son dones que da el Espíritu Santo. Me gusta cómo la Biblia judía escribe este verso. Dice, ahora hay diferentes clases de regalos, pero el Espíritu los da a todos. O sea, cada regalo lo da Dios. Okay? So I just love the way that now there are different kinds of gifts, but the same Spirit gives them. Okay? So son dones, regalos que Dios da a la iglesia. Okay? Y ahorita que empiecemos a ver estos dones, son cosas lindas que Dios da a la iglesia. Now, why does He give them? So we can serve each other. Para servirnos el uno al otro. Para servirnos. No sé si todavía vivirá este hombre, no lo conozco personalmente, solo un amigo de él me platicó de este hermano.
Dice que la gracia que Él tiene, el don que Él tiene es de milagros, milagros de sanidad, porque hay diferentes tipos de milagros, pero nomás sanidades. Y dice él que un pastor aquí en Rockwall estaba enfermo del corazón. Los médicos le habían dicho que no había remedio para su corazón y que no podían hacer nada por él. Pero había invitado a este hermano a predicar, y el hermano que ministraba principalmente en México, él casi ministraba en México, pero vino a la iglesia a predicar, y mientras que se había acabado ya el servicio, Dios había hecho milagros y había hecho muchas cosas, iba pasando por el lado del pastor y le puso la mano en el hombro y dijo, God heal your heart. Dijo, Dios sane tu corazón. Y así instantáneamente su corazón fue sanado. Así, instantáneamente. Y el pastor fue al médico y le dijo, hey, tú tienes un corazón nuevo. Y le preguntaron al pastor después en la iglesia, pastor, ¿y cómo te sientes? Dijo, pues me voy a morir, pero no del corazón. And so just, listen, what need do you have today? ¿Qué necesidad tienes tú hoy? We all have needs. Todos tenemos necesidades. Do you know that God knows your need exactly? Que Dios conoce tu necesidad exactamente. Maybe you're struggling with something. A lo mejor estás batallando con algo y en todas tus fuerzas tú has tratado de vencerlo y dices, I'm not going to do that anymore, I'm not going to do that anymore, I'm not going to do that anymore. Y luego, otra vez. God knows. Él sabe. Y Él tiene el poder para cambiar tu vida. But He knows your need. Maybe something happened in your life, something traumatized you, and you can't sleep at night. Every little noise just wakes you up, and you wake up, just sometimes even sweating in just fear, and you're struggling with this, and you keep telling yourself, no, I've got to overcome this. No, come on, you can beat this. No, come on, and you can't. But one touch of the Holy Spirit, just one touch, can set you free. So all of us come in here with needs. You think the church in Corinth, when they got together, they were all just happy. They didn't have a problem in the world. Oh, praise God. No Hamas, no Hezbollah, no Democratic Party. I mean, I'll take that back. Okay. No problems. No IRS, no nothing, No, they had issues. They had problems. Just like us. Igual que nosotros. And so, el apóstol Pablo ahora dice que el Espíritu Santo da dones. He gives gifts. Y luego nos dice en el verso 5 que hay diferencias de ministerios, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Esta palabra es la palabra diaconía. ¿Y qué le trae a la memoria esta palabra diaconía? Diácono. Diácono. ¿Y qué eran los diáconos? Eran los que servían las mesas en la iglesia primitiva. So aquí dice el apóstol Pablo, más bien debemos de decir el Espíritu Santo, porque es quien está hablando por medio de él, que nosotros somos siervos. ¿Ok? Somos siervos. Estamos para servirnos el uno al otro. ¿Y se acuerdan quién es nuestro ejemplo para servir? Jesús. Pero aquí no nombra a Jesús un siervo. Aquí dice el mismo Señor. The same Lord. Jesús es el Señor. Pero se hizo siervo. ¿Por qué? Porque hacerte siervo no quiere decir que pierdes quien tú eres. Porque Dios mismo es un siervo. Dios sirve a la humanidad.
Entonces, en la iglesia nos dice aquí que hay diversidad de ministerios, hay diversidad de servicios, de servir. Si tú quieres servir en la iglesia, hay muchas formas en que tú puedes servir en la iglesia. Jesse necesita ayuda con la seguridad, Esteban necesita músicos, la pastora Isabel necesita maestras, la limpieza siempre necesita gente, el mantenimiento de afuera. Hay tantos lugares donde podemos servir en la iglesia. Dios nos llamó a servir y los dones en la iglesia son para servir. Yo estaba escuchando a John Maxwell. Yo no sé qué tantos de ustedes han oído de John Maxwell, pero él es el entrenador principal de líderes en el mundo. Él era pastor. John Maxwell, he's the number one trainer of leaders in the world. He gets invited to speak before parliaments, to meet with presidents. He's been all over the world. Y él estaba comentando de un hombre que era un mesero. He was a waiter. Era mesero. En un restaurante de mucho prestigio. Pero la gente que hacía reservaciones en este restaurante lo pedía a él por mesero. Y si él no estaba accesible, la gente no iba, cambiaba la cita para cuando él los podía atender. Dice que había una lista de gente de mucho prestigio, de mucha importancia, que lo pedían a él como mesero. Él era el mesero de meseros, por decirlo así. Y le preguntaron a él, y le dijeron, ¿cuál es tu secreto? ¿Qué es tu clave? Que en lugar de que tú sirvas a la gente, parece que la gente te está sirviendo a ti. Porque te piden a ti y no quieren ellos venir al restaurante si tú no los vas a atender. ¿Cuál es tu secreto? Dijo, es que yo trato a la gente con respeto y los hago sentir que son importantes. No importa quién sea. How many times have you and I talked to a person who makes us feel this big? They just humiliate us. But how many times have you spoken with a person who just elevates you? Who just respects you? We're servants. We're servants. And we forget that we're servants. Sometimes you'll hear people come, they'll just complain. Well, it's in church, I feel used. I just feel used. Well, didn't you ask God to use you? Mm-hmm. You're a servant. And remember what Jesus said? Do unto others as you would have others do unto you. But you know what the problem is? I forget that. And I stop treating my wife as her servant. And I expect her to serve me instead of me serving her. And so instead of elevating her and making her feel important, I belittle her. And we forget that. We forget that in church. And so, what had happened? ¿Qué había sucedido en la iglesia de Corintio? Que el apóstol Pablo les tiene que recordar esto. Well, let me tell you what had happened. You know, we have communion sometimes here in church. Tenemos Santa Cena, lo que llamamos Santa Cena en español, ¿verdad? It's so different in Spanish from English. En español, Santa Cena. En inglés, comunión. Y en inglés, English it's communion, but in Spanish it's Holy Supper. And I'll tell you what, I have a Holy Supper anytime anybody invites me out to Saltgrass.
Hallelujah. Just the hallelujahs come out of me. Hallelujah. Praise God. Bring that cow. Hallelujah. Praise God. Let me anoint it. You know. Pero, you know, we forget. Se nos olvida que estamos para servir. We're just servants. And so el Espíritu Santo nos recuerda eso. And we have needs, personal needs, seres personales. And, you know, so again, the Jewish Bible puts it this way. Also, there are different ways of serving, but it is the same Lord being served. And I love that. Me encanta eso. Hay diferentes formas de servir, pero es el mismo Señor a quien se sirve. Cuando tú sirves a alguien en la iglesia, tú le estás sirviendo a Jesús. Amen. Now listen, I'll tell you the truth. If we were to tell the church, well, hermanos, you know, next week el Señor Jesucristo va a venir en personas y Él viene en persona para ver quién le va a lavar sus pies. I mean, you'd line up. No, I want to wash Jesus' feet first. Me, no, me. Get out of my way. Me, you know, me. Because it's Jesus. But when you serve a brother and a sister in Christ, you're serving Jesus. Amen. Estás sirviendo a Jesús. And listen, let me tell you something nomás de experiencia personal. Sometimes I don't need anyone to tell me anything. Sometimes all I need is a hug. A veces que es todo lo que necesito, un abrazo. Sometimes that's all I need. I was visiting a church one time, big church, mega church. And I needed even just a hug or a greet or anything. And it was the second service of this church, so there were a lot of empty seats, so I was sitting kind of by myself. And the pastor said, he said, I want you to find someone and I want you to pray for them. And everybody got up and everyone went with their friends and prayed for each other. And I stood there alone. And no one came to me. And I was looking around to see. And I even told the Lord, I said, Lord, please, just one person, just send one person to pray for me because I need prayer. And no one came. And I walked out of that church with my heart just, you know, sometimes all people need are a hug. Es todo lo que necesitamos, un abrazo. Un abrazo. Eso somos siervos. Estamos aquí para servir. We're here to serve each other. So, en el verso 6 nos dice que hay diversidad de operaciones. Todos digan conmigo operaciones. And in English it says activities in the King James. Activities, operaciones. Y esta palabra, usted le va a venir otra palabra a mente otra vez cuando yo se la diga en griego, es la palabra energema, o en inglés energema. This is the Greek word that it uses for activities, energema. What word comes to mind? ¿Qué? Energy, exactamente. Energy. Y esto tiene que ver con trabajar. Con tener la energía para trabajar. ¿Ok? Now, tú puedes estar ahí sentado hoy y decirme, well, gloria a Dios, yo tengo los 9 dones. Aleluya. Yo estoy lleno de Dios. Dios me habla a mí por sueños y por visiones. Y yo estoy lleno. Yo entiendo la Biblia al revés y al derecho. Aleluya. Pero nunca haces nada. Nunca haces nada. Y so,
You know, I mean, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve tener todo lo que tú dices que tienes si nunca haces nada? Y entonces aquí en el verso 6 nos dice que hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. O sea, Dios que es un Dios de actividad, Dios es un Dios de acción, Dios se mueve. Jesús dijo, mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo también. You remember that? Y so, la iglesia, de nada le sirve que la iglesia sepa mucho si la iglesia no hace nada con lo que sabe. Y so Dios da la energía para trabajar, para la actividad. Y es lo que dice, hay diversidad de operaciones. Pero es Dios el que hace. Dios hace. God is always moving. And God expects His church to be moving. So le está diciendo a la iglesia, porque sabe que estaba pasando, déjenme regresar un poco al capítulo 11 de lo que les iba a decir. Es que estaban teniendo Santa Cena y toda la idea en la Santa Cena es que todos fueran uno. ¿Ok? Todos fueran uno. So, literalmente era una cena. Nosotros nomás damos la copita de jugo de uva y la galletita, pero para ellos era toda una cena. Para nosotros que somos mexicanos, había fajitas de pollo, fajitas de res, frijolitos charros, tortillitas tostadas, había de todo. There was brisket, and oh yeah, there was, and Dr. Pepper and iced tea, y había de todo, okay. Era una cena, y cada quien traía algo para comer, pero los ricos se separaban. Y a los pobres no les compartían. So estaban los pobres comiendo tortillitas con frijoles. Y estaban los ricos allá con un plato lleno. Y estos estaban mirándolo y estaban. Y aquellos no les daban. So estos terminaban con hambre, aquellos terminaban borrachos. Porque estaban tome y tome vino, y tome y tome vino, y tome y tome vino. So allá andaban los aleluyas de aquel lado. Hallelujah, praise God. Y estos acá, sin nada. ¿Y sabe qué hizo Dios? Aquellos empezaron a enfermar. Y unos se murieron. Y el apóstol Pablo les dice en el capítulo 11, esto que ustedes hacen está mal. Está muy mal. Dios no está en esto. ¿Sí me entiende? Porque el propósito era unidad. Que nos sirviéramos los unos a los otros y quisiéramos sentir al pobre como parte de nosotros y hacer sentir al rico como parte de nosotros. Y en la mesa del Señor somos igual. Pero la iglesia no estaba haciendo eso. So el apóstol por eso le dice, mira, si tienes un don es para servir, ponte a trabajar. Es en esencia lo que está diciendo. So voltea a tu hermano y dile, si tienes un don, ponte a servir, ponte a trabajar. Okay? If you have a gift, start serving, start working. Now, we don't like to hear this in church. Because you know what we want to do in church? We want to get religious Sunday morning, and we want to come to church and we want to hear, sing the hymns and the herds, and we're just sitting there and we're singing and we sit down, oh, praise God, and we're holy for Sunday. But then we walk out of church and we don't do anything. And the church doesn't want to hear this. The church doesn't want someone to tell them, God wants you to work. We don't want this. Well, I've got my job, Pastor. Stay out of my life. Quit putting into what's none of your business. Hey, listen. I heard a congressman who says he's a Christian. And someone said, but if you're a Christian, why do you vote this way? He says, well,
When I'm in church, I'm a Christian. When I'm in Congress, I'm a politician. See, that is so wrong. When you go to work, you're a Christian. When you go to the park jogging, you're a Christian. Wherever you go, you're a Christian. Eres un cristiano donde quiera que vas. Love somebody. Bless somebody. But we don't want to hear that in church. No queremos oír eso en la iglesia. Queremos nomás ir a una iglesia donde nos dejan sentarnos cómodos los domingos y luego nadie nos molesta para hacer nada. But listen, you're missing out. Te estás robando a ti mismo. Porque no hay nada mejor para un cristiano de que una persona te observe a ti, que tenga contacto contigo y que te diga, tú tienes algo de Dios que yo quiero. Esa es la bendición más grande. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, yo trabajaba con un señor ahí en Lowe's, en Waxahachie, y él sabía que yo era cristiano, a veces oraba por él y todo, pero su nieto se enfermó. No vivía aquí su nieto, pero su nieto se enfermó y los médicos le dijeron que no había esperanza para el niño. Yo ya no trabajaba en Lowe's, pero se comunicó con una persona que trabajaba allí y esa persona me contactó a mí, lo llamé, hicimos una oración, la iglesia oró por él, el siguiente día el niño amaneció sano. We have to work. Tenemos que trabajar. Eso el apóstol Pablo le está recordando esto a la iglesia y la iglesia a mí tratando de despertarla. Hey, se están dividiendo allá. Eso no es servir. Eso no es servir. Y vivimos, hermanos, para terminar, nosotros en una cultura tan egoísta y tan ensimismada. Una generación que solamente sabe decir dame, 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 dame. Y ni siquiera dicen gracias después de que tú les das. Dios quiere una iglesia en la cual Él deposite sus dones, que tenga un corazón de siervo y que se ponga en acción. ¿Y sabe qué? Eso somos nosotros. No hay ni un amén siquiera, pero es la verdad. That's us. We're the church. That's us. That's us. And some of you will tell me, well Pastor, I don't know how to talk, man. I get nervous when I start. Do you know how to push a broom? Do you know how to swing a mop? Do you know how to clean the toilet? Why don't you start there? And let's just see what God does. Why don't we just start there? Let's just serve. Servir. Wednesday night, el miércoles en la noche, hablamos de los ríos de agua viva, ¿se acuerdan? Y qué ríos de agua viva iban a fluir de nosotros. Y qué tanta gente está siendo tocada por los ríos que fluyen dentro de nosotros, el Espíritu Santo que está en nosotros, los ríos que fluyen. I want you to bless someone today. We're going to get into the gifts next week, God willing. But I want you to serve this morning, okay? Quiero que sirvas esta mañana. Okay? Okay? Now come on, you're worrying me. Me está preocupando. I want you to serve this morning. Amen. Now maybe you're afraid to say amen. Don't be afraid. I'm a kind pastor. Okay. I want you to serve this morning. Amen. And what I want you to do is I just want you to get out of yourself. Quiero que te salgas de ti mismo.
Y quiero que vayas y le des un abrazo a alguien y quiero que le preguntes, ¿puedo orar por ti por algo? Can you do that? So just go ahead and stand and go find someone and give them a hug and tell them, can I pray for you for something? Okay? Come on. Go ahead and stand up. Y vayas, especialmente si va con alguien que no conoce. If you go with someone that you don't know, that would be great. Si vas con alguien, and just give them a hug and tell them, can I pray for you? Can I pray for you? ¿Puedo orar por ti? Can I pray for you? I want to serve you this morning. Quiero servirte esta mañana. Quiero servirte. I want to serve you. Can I pray for you? Can I pray for you? Quiero servirte. I want to serve you. I want to serve you. ¿Puedo orar por algo por ti esta mañana? Ask them. Ask them. And then pray for them. Pray for them. Pray for them. Ore por ellos.